Súper. Va, Oli, mi nombre es Adrián Duque y les voy a dar un taller hoy sobre adjudicación BP. Este taller va a ser muy diferente a lo que usualmente son los talleres de adjudicación por dos razones. Primero, porque hay 80.000 talleres de adjudicación normales. Entonces, este taller va a estar un poquito más avanzado que adjudicación normal, por así decirlo. Así que si hace falta un poco de adjudicación básica, hay muchos canales, La Palestra, Polimnia, como para aprender un poco más sobre adjudicación básica. Y segundo, está enfocado en varios criterios particulares, en donde la mayor parte de gente comete errores, tanto en los exámenes como en las adjudicaciones de torneos y de debates. Entonces, una vez dicho esto, los temas que vamos a ver hoy, vamos a hacer como una pequeña lluvia de ideas sobre las ideas básicas que tenemos sobre adjudicación, pero vamos a ver seis cosas muy importantes que son donde más se falla. Uno, cómo se evalúan las contradicciones. Dos, cómo se evalúan las refutaciones. Tres, cómo se evalúan los encuadres competitivos. Cuatro, cómo se evalúan los contrafácticos, las contrapropuestas y las alternativas. Cinco, cómo se evalúan las extensiones. Y finalmente, cuáles son los criterios de adjudicación que se deben tener claros para poder comparar dos cámaras, tres cámaras o todas las cámaras necesarias. Entonces, vamos a empezar con el tema de ideas básicas y yo lo único que hice aquí fue una lluvia de ideas sobre ideas básicas que tenemos todos en adjudicación y quiero que ustedes me ayuden a complementar. Las primeras cosas que se me ocurrieron sobre ideas básicas de adjudicación son, se deben evaluar seis comparativos al momento de juzgar un debate, eso es básico. Gana el equipo más persuasivo, también básico con respecto a la adjudicación BP. Se juzga en tanto a lógica y construcción argumental. Un equipo puede ganar un debate sin haber ganado todos los clashes del mismo y es importante evaluar los acuchillamientos porque estos no son válidos. Con respecto a esto, pues la idea del taller es que sea bastante participativo. No sé si tengan alguna otra cosa que digan, esto es súper básico al momento de adjudicar. Si la tienen, abran su micro y díganla, levanten la mano, escríbanla por el chat, lo que sea. Solo es como un starting point para saber más o menos desde dónde va a ser guiado el taller. Si es que alguien tiene una idea sobre algo muy básico al momento de adjudicar, es el momento de decirlo. Y si no, pues lo que se tiene que comprender en este momento para poder entrar en el análisis más avanzado de lo que vamos a ver es todo lo que dice acá, que el debate tiene cuatro cámaras y que para poder adjudicar un debate hay que analizar las seis comparativas del debate, que básicamente el equipo que gana el debate es aquel que logra ser más persuasivo. ¿En base a qué criterios? Los vamos a ver mucho más adelante en los criterios de adjudicación. La lógica es el pilar fundamental sobre el que se evalúa todos los debates y la construcción argumental. ¿Quiere decir que alguien que habla bonito le va a ganar a alguien que habla feo? No, quiere decir que son criterios subsidiarios, pero el criterio de fondo fundamental para el momento de evaluar un debate es la construcción argumental, la carga de la prueba que básicamente se mantiene. Además, a lo que voy con que un equipo puede ganar un debate sin haber ganado todos los clashes del mismo, de nuevo, es la idea intuitiva de en un debate, a pesar de que estamos discutiendo sobre un tema fundamental, hay muchas aristas que se derivan del tema. Puede haber un clash sobre derechos humanos, un clash sobre economía, un clash sobre el individuo. Y un equipo puede ganar el debate sin haber ganado todos esos clashes. Es algo muy importante a saber, solo para tener en cuenta que no hay que ganar todos los clashes para ganar un debate. Esto se va a entender mucho más adelante cuando entendamos los criterios fundamentales de los encuadres y de las métricas. Y finalmente, esto de evitar los acuchillamientos. El criterio fundamental es que los acuchillamientos son contradicciones abiertas entre las cámaras bajas y las cámaras altas, por lo tanto no son válidas porque una cámara baja tiene que ceñirse a su cámara. Estos son los cinco pilares que ustedes tienen que tener básicamente establecidos para poder entender lo que viene dentro del siguiente taller. Lo que vamos a hacer ahora es ampliar estas ideas básicas para entender cómo se juzgan ciertas cosas que son muy contextuales a los debates y que muchas veces son las más complicadas para definir comparativas erróneas. En ese orden de ideas, Víctor dice algo. Es básico que un equipo que es derivativo cuando sus mecanismos de argumentos no son diferentes a los de su alto. Sí, puede ser. Un parafraseo no es suficiente criterio de extensión. Está bien, es un criterio básico. Lo vamos a ver un poco más cuando abordemos las extensiones. ¿Alguien más tiene otra idea? Vale.
Atentos a esto, porque a partir de estas ideas vamos a comenzar. Primero, vamos a aprender cómo se evalúan y cómo se adjudican las contradicciones en dos aristas fundamentales. Uno, cuando están las contradicciones dentro del mismo equipo, y dos, cuando las contradicciones están dentro de la misma bancada. Hay una acotación importante a hacer en este momento, y es que todo el contenido de este taller está fundamentado en la última versión del manual de debate del debatiente de SEMUDE, o sea, de SEMUDE Madrid 2022. Por el momento es la versión más actual que a la que deberían ceñirse todas las personas. Sin embargo, como ADJU SEMUDE 2023, estamos ya haciendo cambios del manual, así que pueden estar pendientes a eso. Para comenzar, ¿qué es una contradicción? Y, de nuevo, definición del manual. Una contradicción consiste en adoptar una posición contraria, explícita o implícita, a la que ya ha sido manifestada por tu lado del debate. Puede ser presentando argumentos que son mutuamente excluyentes, que han sido presentados por la Cámara Alta, por tu compañero o por tu propio discurso. Quiere decir, literalmente, que si yo estoy diciendo negro en mi argumento y luego mi compañero dice blanco, esto es abiertamente una contradicción. Esto es penado básicamente porque no podemos brindarle crédito a las personas o a una bancada por dos argumentos que son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos brindarle crédito a una cámara o a un orador si es que nos explica que su argumento, por ejemplo, va de aumentar los impuestos, va a traer más recaudación fiscal, pero a la vez en su argumento nos dice que los impuestos van a bajar, no sé, el gasto de las personas. Abiertamente contradictorios, que si tenemos mayor recaudación fiscal, esto otro no va a suceder. Entonces, no podemos darle crédito como tal dentro de eso. Entonces, ¿cómo se evalúan las contradicciones dentro del mismo equipo? Hay cuatro cosas fundamentales a saber acá. La primera es lo que yo les venía diciendo. Los equipos no pueden recibir crédito por dos argumentos que son mutuamente excluyentes. Cuando esto sucede, lo que se tiene que hacer al momento de adjudicar esta comparativa o este discurso es darle crédito al primero que se haya presentado en orden cronológico. Quiere decir que si el primer argumento A es presentado y el argumento B es después presentado, pero es una contradicción abierta con el primer argumento, y no importa un zapato si el argumento B es ganador del debate absoluto, no se le puede dar crédito porque por manual y por criterio de adjudicación se le tiene que dar crédito solo y exclusivamente al primer argumento o al primer criterio o análisis que haya sido presentado. Si es que lo segundo o lo que viene después en el mismo discurso o en el mismo equipo es contradictorio, no se le puede dar crédito. Esto es muy importante cuando nosotros adjudicamos contradicciones o cuando adjudicamos debates, porque esto puede generar problemas a posteriori en cómo se evalúan las comparativas si le estamos dando crédito a un argumento que no tiene que ser dado crédito. Segundo, es importante considerar el grado en la que la contradicción ha mitigado las fuerzas de los argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Ya les estoy diciendo que una contradicción no puede ser tomada en cuenta como para darle crédito al equipo, pero sí que puede ser tomada en cuenta para restarle crédito al equipo. Esto significa que un segundo argumento se está, por ejemplo, mitigando el impacto o el beneficio del primer argumento. Es algo que hay que analizar porque esa mitigación puede hacer que el discurso sea menos persuasivo, que los impactos sean menos persuasivos y que en esencia el equipo sea menos persuasivo en sí mismo. Pero esto es importante, la contraparte no recibe crédito por esta contradicción a menos que explícitamente la denuncien y la comprueben. Quiere decir entonces que si en OG el primer ministro saca un caso muy bueno, viene el segundo, el DPM, y saca un caso bueno, pero abiertamente contradictorio con el primero, no le podemos dar crédito. Segundo, tenemos que evaluar el grado en el que ha mitigado a su primer orador, pero eso no es suficiente para que la oposición gane crédito. Sin embargo, si el vicelíder de Oppo viene y dice, ojo, hay una contradicción en primer gobierno, la contradicción pasa por esto y por esto, está mitigando su análisis por esto y por esto, ahí sí podemos brindarle un crédito al momento de adjudicar y entonces es un crédito fundamental, al menos en la comparativa de Alex. Tercero, no es una contradicción, una afirmación que es claramente preargumentativa, dicha por error o en un lapsus. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, yo estoy defendiendo a los demócratas
y en mi discurso sin querer digo republicanos, se entiende que es un lapsus, que es un error, que no es algo que lo estoy haciendo voluntariamente, entonces no tiene que ser penalizado. Este tipo de cosas, dichas por error, lapsus, o por ejemplo, un exordio, que son preargumentativos, no pueden ser consideradas abiertamente como contradicciones porque son cosas que no afectan a la lógica intrínseca del debate, entonces es importante considerarlas al momento en el que evaluamos contradicciones dentro del mismo equipo. Antes de seguir, Peña. Yo tengo una pregunta, siempre, o sea, yo la manera en la que el segundo punto de contradicciones, yo como lo hago, es cuando ocurre una contradicción en un mismo equipo, o sea, como analizo hasta qué punto la contradicción, o sea, el grado de la contradicción y qué tanto como limita el primer argumento. Pero lo que no estoy seguro, y no me acuerdo si es que el manual lo decía o no, era si es que, o sea, qué ocurre cuando no ocurre en un mismo equipo, sino en una bancada, o sea, la baja de gobierno dice algo que es mutuamente excluyente a lo que dice su alta, o sea, ¿eso sí le podría restar persuasión a la alta o no? ¿O solo lo ignoramos? Va, eso justo vamos a analizar en la siguiente, que es la de las contradicciones en la misma bancada. Pero respuesta rápida, no. Si es que la baja de gobierno hace algo que afecta directamente a su alta por una contradicción, no tenemos que restarle grados de persuasividad a esta. Si yo como baja de gobierno me contraigo con mi alta o la refuto, es algo que no afecta y de hecho en la página explícita del manual en la que habla sobre contradicciones, dice claramente eso, que no afecta a su cámara alta. Va, ¿alguien más tiene una pregunta hasta este punto sobre las contradicciones dentro del mismo equipo? Va. Entonces, solo como un pequeño recap, la importancia de analizar las contradicciones dentro del mismo equipo es porque no podemos brindarle crédito a un equipo que defiende dos banderas que son muy diferentes, que son muy distantes, que van por caminos diametralmente opuestos, porque esto es injusto para el resto de equipos, pero es injusto para lo que estamos debatiendo. Entonces, ¿cómo se analizan las contradicciones dentro de la misma bancada? Que es justo lo que preguntaba Peñafiel. Hay dos cosas importantes acá. Los argumentos presentados por una cámara baja que contradicen directamente los argumentos de su cámara alta deben ser ignorados, ya que las bajas tienen la obligación de ser consistentes con su cámara alta. ¿Qué quiere decir eso? Que si la cámara alta nos hace una explicación sobre, no sé, por ejemplo, los países en vías de desarrollo tienen instituciones débiles y eso hace que tengan poca recaudación de impuestos, qué sé yo, bla, bla, bla. Y viene baja de gobierno, baja de oposición, y su argumento base es explicar que gracias a la solidez de las instituciones de los países en vías de desarrollo es que estamos yendo hacia una industrialización. Son dos lógicas que son diametralmente opuestas y a la que la baja no le podemos dar el crédito porque está siendo abiertamente contradictoria con su cámara. Entonces, al momento de juzgar esto, es muy importante que nosotros identifiquemos qué es lo que está en contención con su cámara alta y que si sucede lo que la cámara alta dijo, lo de la cámara baja no puede suceder. Pasa la misma lógica de temporalidad que les había explicado antes. Como la cámara alta salió primera, tiene, o sea, ventaja de anteposición. Quiere decir que si algo sale después y es abiertamente contradictorio contra esta, no podemos considerarlo y no podemos tomarlo en cuenta. Entonces, de ahí viene esto que se conoce como acuchillamiento, que es básicamente ir en contra de la lógica fundamental de tu cámara alta. Si tu cámara alta dice negro, tú dices blanco. Si tu cámara alta presenta un modelo de prohibición y tú dices no, legalización total, son acuchillamientos porque son contradicciones de gran magnitud. Aquí no está escrito, pero sí es importante considerar, tal cual como lo dice el manual, que si una cámara baja refuta su cámara alta o se contradice abiertamente con su cámara alta, esto no le resta persuasividad a la cámara alta dentro del resto de comparativas. Muy importante porque esto puede ser confuso, ¿no? Dentro del mismo equipo, si es que hay una contradicción, sí que hay una resta de persuasividad, pero dentro de dos bancadas, dentro de dos cámaras diferentes, no funciona así porque sería injusto con la cámara alta. Ahorita vi que alguien mandó un mensaje. Alan. Ok, Alan dice,
una duda, no me quedó tan claro algo. Dado el caso que existe una contradicción entre los discursos de una misma cámara, en el caso que la primera persona oradora diga cosas directamente sin sentido o equivocadas, el segundo orador no podrá hacer nada. Ok, creo que esto parte de un análisis de buena fe. Si es que el primer orador dice cosas por error, dice cosas donde está, dice cosas por error, dice cosas en un lapsus, o dice cosas mm, como, o sea, si es que lo que está diciendo lo ha hecho por un error, puede entonces no considerarse como una contradicción. Si es que abiertamente su discurso dijo todo mal y sacó un caso raro, tú no puedes llegar a contradecirlo abiertamente porque es una contradicción por manual, no se puede hacer eso. Entonces, si la primera oradora dice cosas que directamente sin sentido, pero que no devienen de un error, de un lapsus, de una información preargumentativa, el segundo orador no puede necesariamente venir y decir cosas diferentes. Lo que sí puede hacer un segundo orador, que vendría a ser lo estratégico si es que el primer orador la caga, es agarrar el caso de la oposición y refutarlo todo, darle la vuelta, ponderar el caso de la oposición para que su caso tenga sentido, tenga importancia, pero no puede abiertamente decir, mi primer orador la cagó, yo voy a sacar otro caso. Va. Otra pregunta. Si no lo toma en cuenta, la credibilidad se le sigue dando a la alta, ¿verdad? Sí, correcto. Si es que hay una contradicción en bancadas, la alta sigue teniendo preponderancia por encima de la baja. Tal cual como les venía diciendo. Que una baja genere una contradicción en la misma bancada, a la única cámara que le afecta es a la cámara baja. Entonces, a partir de eso, ¿qué se debe considerar entonces al evaluar contradicciones? Tres cosas, porque son importantes en la medida en la que interactúan con las otras comparativas. Uno, el grado de mitigación. Las contradicciones, al igual que los argumentos y las refutaciones, tienen grados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay contradicciones que son abiertamente mitigatorias y que hacen que todo el caso, todo el primer argumento dentro de su propio discurso sea inútil o ya no tenga impacto, o hay otras que son solo pequeñitas. Esto es importante porque al momento de considerar una contradicción y evaluar el grado en la que está mitigando a su propio discurso o a su propia cámara o a su propio equipo, es la manera en la que nosotros podemos ver qué tanto el caso está siendo persuasivo, qué tanto puede interactuar con las otras cámaras. Entonces es muy, muy importante ver eso. Segundo, como les venía diciendo, hay que evaluar si la contradicción es voluntaria o proviene de un lapsus. No es justo dentro de un debate que le evaluemos a alguien porque se equivocó de una palabra, se equivocó diciendo algo, tuvo un lapsus y dijo algo que fue contradictorio y a partir de eso penalicemos todo su discurso. Es algo que no se puede hacer y que por justicia no debería ser así. Por lo tanto, dentro de la adjudicación de esto, es muy importante tener muy en cuenta esto. Y finalmente, el orden de los argumentos. Es crucial, porque yo he visto muchas veces y he estado en muchas deliberaciones en donde jueces reconocen una contradicción, pero le dan crédito al segundo argumento por encima del primero, y eso no puede pasar. Siempre se le da crédito en el orden en el que salen los argumentos. No importa si con el segundo argumento ganabas la final de Semude, no le puedes dar crédito si es que el primero que salió es abiertamente contradictorio con el segundo que estás diciendo. Entonces, esos son todos los temas puntuales que hay que analizar dentro de las contradicciones. No son tan comunes y de hecho las contradicciones más comunes suelen ser las más sutiles, y ahí es donde viene el segundo punto, perdón que me salté, de las contradicciones dentro de las mismas bancadas, presentar esta idea de incluso sí. El incluso sí no es una contradicción. ¿A qué vamos con el incluso sí? Un incluso sí es cuando una cámara baja hace un análisis de incluso si mi cámara alta está incorrecta, incluso si lo de mi cámara alta no funciona, incluso si lo de mi cámara alta, no sé, está muy bien o está muy mal. Lo único que está haciendo ahí no está siendo contradictorio, sino está analizando de manera casuística lo que puede pasar si es que el análisis de la cámara alta no está sucediendo. Esto es muy importante porque los incluso sí pueden servir como una manera de escape cuando la cámara alta tiene análisis deficiente o tiene análisis que puede ser no tan contingente con lo que nosotros estamos diciendo. Sin embargo, hacer un incluso sí
no te hace ganar automáticamente sobre tu cámara alta, ni el debate tiene que tener el mismo grado de carga que el resto de cosas, o sea, estar bien probado. Pero esto es importante, porque no podemos penalizar a alguien que hace un incluso sí como contradicción o como acuchillamiento. Entonces, aquí hay un ejemplo muy importante que les quería decir sobre esto. Déjenme. Aquí está. Por ejemplo, si es que baja de oposición dice, incluso si alta de oposición estuviera equivocado en su argumentación, incluso si alta de oposición tuviera todo su razonamiento falso, nosotros vamos a demostrar que esto es ta, ta, ta y ta. Esto es importante y no es considerado una contradicción porque no está diciendo directamente que el análisis de su cámara alta es falso, sino está buscando otra manera. Es básicamente como hacer un análisis de caso. Este es el caso que trae mi alta, incluso si eso es verdadero o incluso si eso es falso, yo tengo otro análisis. Esto es importante al momento de evaluar contradicciones porque muchas veces pueden parecer contradicciones. Ahora, decir incluso sí hace que automáticamente ya no sean contradicciones. No, igual tiene que ser un análisis que no sea diametralmente opuesto al de la cámara alta, solo estamos dando un marco de referencia para que básicamente las personas puedan analizar por otro lado. Entonces, en resumen, las contradicciones dentro de la misma bancada son importantes porque son, uno, precursores de acuchillamientos, dos, puede hacer que básicamente todo tu caso no sea relevante dentro del debate porque estás yendo en contra abiertamente de lo que dice tu alta y las bajas tienen que ser consistentes con las cámaras altas por un criterio de justicia. Y tres, es importante en términos de ver cómo se analizan los incluso sís. Y de nuevo, respondiendo a la pregunta de Peña, solo para que quede muy claro, que una baja sea contradictoria con su alta no le afecta a la cámara alta en grados de persuasividad y no hace que el argumento de la cámara alta se mitigue. Yo sé que muchas veces ustedes han escuchado esta idea de, al menos en látigos o en extensiones, la baja está mitigando su cámara alta y sí, eso está bien y tiene que ser denunciado por el otro lado. Nosotros, como adjudicadores y como jueces de un debate, no podemos meter mano en hacer que una baja automitigue a su cámara alta. Si es que la contraparte no lo denuncia, no lo explica y no lo deja en evidencia, simplemente nos regimos al manual y es que los argumentos no cuentan, pero no necesariamente afectan a su cámara alta. Esto, idea de mitigarse mutuamente y tal, se la dejamos a los oradores de la contraparte, que es su trabajo analizar eso, su trabajo ver cómo se refutan ese tipo de cosas. Hasta este punto, con respecto al análisis de las contradicciones, ¿alguien tiene alguna pregunta? Creo que no, así que voy a continuar. ¿Alguien abrió un micrófono? No sé quién es, pero si es que tienes una duda, puedes hacerlo. Ok. No, todo claro, fantástico. Vamos a hablar ahora. Este taller es un poco una fanesca, porque es un mix de muchas cosas que históricamente he visto que son difíciles de analizar al momento de adjudicar. Entonces, la segunda cosa de la que vamos a hablar hoy es con respecto a las refutaciones. Las refutaciones son fundamentales y he visto una mala práctica en el circuito de creer que las refutaciones no son tan importantes como los argumentos o querer juzgar un debate sin escuchar los látigos porque los látigos solo refutan y eso no puede estar más alejado de la realidad. Entonces, primero, ¿en qué consisten las refutaciones? Las refutaciones consisten en cualquier material presentado por una persona oradora que demuestre que los argumentos presentados por la contraparte son incorrectos, irrelevantes, sin importancia, insuficientes, lo que sea, ¿no es cierto? La refutación es importante que no necesariamente tiene que estar etiquetada como tal, o sea, una refutación puede pasar en cualquier momento, al inicio del discurso, al final del discurso, en el medio del discurso, y yo no tengo que decir abiertamente que es una refutación. Una refutación solo es el material que interactúa directamente con la carga probatoria del otro lado y que busca romper ese análisis del otro lado, ¿no es cierto? Y asimismo, una refutación
puede ser un material constructivo y también un material constructivo puede funcionar como refutación. ¿Qué quiere decir esto? Que un argumento en sí mismo puede ser una refutación directa a un caso, pero también que una refutación puede ser un argumento en sí mismo. Entonces, ¿por qué es importante entender todo esto al momento de evaluar las refutaciones? Por tres cosas puntuales. Uno, las refutaciones no son nada más que carga, o sea, que construcción lógica de la misma manera que los argumentos, que igual tienen mecanismos, igual tienen capas, igual tienen lógica subyacente, pero lo único que buscan es atacar a la lógica del otro lado. ¿Quiere decir entonces que pueden funcionar como argumentos? Sí. ¿Que pueden funcionar como extensiones? Sí. ¿Que pueden funcionar como una manera de diferenciarse con su cámara alta? Sí. Todo eso sí puede ser. Y además, las refutaciones pueden venir internas dentro de los argumentos. Yo no sé si muchas veces han escuchado el término o cuando alguien dice todas las refutaciones van a estar integradas, significa que las refutaciones o que directa con el caso del otro lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué va todo esto? Que las refutaciones en sí mismo denotan un involucramiento directo con el material de la contraparte. Si no hay un involucramiento directo, no puede ser considerado refutaciones. Entonces, algo importante antes de seguir con la idea de cómo es el impacto de las refutaciones y cuál es la importancia al juzgar, es que las refutaciones, al igual que los argumentos, tienen que tener una carga lógica de fondo. Quiere decir que también tienen una carga de la prueba, también tienen que estar probados igual que los argumentos, también requieren de justificaciones, de mecanismos, de ejemplos, de lógica. Una refutación, y hay muchas maneras de refutar, pero por ejemplo una refutación ineficiente, es decir, lo que dijo el otro lado no es cierto, no pasa y punto. Eso es una refutación altamente ineficiente y poco persuasiva y poco convincente. Una refutación efectiva es aquella que ataca las distintas capas de lógica del argumento, pero que además tiene su propia construcción lógica. De hecho, una refutación, como les vengo diciendo, tiene que ser evaluada de la misma manera en la que se evalúa un argumento. En ese orden de ideas, al momento de adjudicar refutaciones, es muy importante que evaluemos la manera en la que están probadas esas refutaciones. Y esto es crucial, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si la alta de oposición saca refutaciones muy escuetas al caso de alta de gobierno? Y viene baja de Opo en el látigo y saca refutaciones realmente fuertes al caso de alta de gobierno. Eso puede ser un criterio diferenciador para que baja de Opo le termine ganando al alta de Opo, por ejemplo, porque el grado de refutaciones también es un grado constructivo que es más importante que el que su camarada. Entonces, una vez dicho esto, hay dos cosas que hay que considerar ahora. Uno, el impacto de las refutaciones al momento de evaluar un debate, y dos, la importancia de estas refutaciones al juzgar. Hay tres impactos fundamentales que tienen las refutaciones dentro de un debate que es importante que un juez entienda. Uno, el engagement. Esto ya veníamos anticipándolo antes y no es una sorpresa. Las refutaciones son básicamente interactuar con el caso de la contraparte, con la lógica de la contraparte de manera directa o de manera implícita. Quiere decir entonces que las refutaciones, como son material que se relaciona directamente con el otro lado, brindan una manera explícita y una manera directa de hacer engagement con los casos, ¿no es cierto? Entonces, las refutaciones sí pueden ser consideradas como un mecanismo de engage. Ahora, dentro del rol como jueces y con nosotros de nuestro rol de adjudicación, hay que ver el grado de engage que va a tener, que tiene esa refutación. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que les decía, alta de oposición, refutaciones escuetas, baja de oposición, refutaciones muy bien elaboradas, el grado de engage o de involucramiento que está mostrando estas refutaciones, probablemente en la baja el grado de engage o involucramiento sea mucho mayor que el de la cámara alta, y aquí es cuando les podemos brindar, por ejemplo, mayor crédito. Entonces, el nivel de involucramiento es muy importante, porque recuerden que el engage es un criterio también al momento de adjudicar un debate. El debate busca involucrar a todos los equipos, busca hacer que exista engage, por lo tanto las refutaciones son muy importantes. Segundo, en términos de construcción de caso, en términos de construcción de casos,
Las refutaciones, como ya les venía anticipando, eh, se tienen que considerar como un material argumentativo constructivo en sí mismo. El grado en que estén probados ya depende de las personas, pero nosotros como personas juezas tenemos que entender que las refutaciones no son más que análisis constructivo que busca destruir el otro lado. ¿Qué implica todo esto? ¿Que pueden existir casos enteramente refutativos? Sí. ¿Que puedes ganar haciendo solo refutaciones? Sí. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar muy claro al momento de adjudicar. Principalmente, por ejemplo, imaginen, viene una baja de oposición, no tiene caso, pero su caso fue estrictamente refutaciones de un nivel muchísimo más avanzado, muchísimo más fuertes que su cámara alta. Eso puede ser suficiente para que se construya un caso en sí mismo, pero además para ganar solo con refutaciones. Sí, Peña. ¿Cómo evalúas, o sea, un caso que sea como puramente refutativo, o sea, una comparativa, o sea, evalúas que refute lo más fuerte, evalúes que refute todo, o sea, porque digamos que no, o sea, entiendo que mientras refuta se construye algo, pero digamos que no es mucho lo que tengo que, que como comparar. Entonces, ahí como, ¿qué es lo que comparo? Yo siempre tengo esa duda, o sea, como yo como cuando evalúo las refutaciones hasta qué punto bloquea los impactos, pero si no hay mucho con lo que comparar al final, como, ¿qué es a lo que le das crédito a las refutaciones como para hacer ganar un Ok, debate solo refutando? va, mira, como te venía diciendo, las refutaciones para ser efectivas muchas veces van a necesitar varias capas de análisis. Quiere decir que vas a atacar a la lógica central del argumento, que vas a atacar al impacto, que vas a hacer una construcción argumental diametralmente opuesta a la que presentan en el otro lado. Entonces, ahí hay una construcción lógica de fondo que podemos analizar. Refutaciones efectivas pueden ser girar el caso de la contraparte, puede ser crear análisis a partir de las premisas fundamentales del otro lado y encontrar, por ejemplo, el lado negativo de las mismas. Unas refutaciones se evalúan de la misma manera en la que se evalúan los argumentos. Quiere decir, con la carga probatoria a la que están llegando, el grado de explicaciones y mecanismos que me están brindando, la plausibilidad de las refutaciones, porque las refutaciones también tienen que tener grados de plausibilidad. Entonces, ahí es donde encuentras toda la carga propositiva que están teniendo una persona o un caso a partir de las refutaciones. Entonces, por ejemplo, que alguien saque un caso desde baja de oposición solo refutando, puede ser bueno, puede ser suficiente para ganar en la medida en la que esto esté bien probado, bien construido, que sea plausible, que tenga un grado de certeza aceptable, y todo ese tipo de cosas son las que hacen que nosotros podamos evaluar a las refutaciones como un material constructivo. No sé si eso te responde, Peña. Sí, ya, gracias. Vale. Y el tercer impacto de las refutaciones, que es muy importante entender, es con respecto a las extensiones. De nuevo, misma idea. Uno puede ganar un debate a partir de refutaciones, quiere decir que yo puedo tener una extensión pura y exclusivamente de refutaciones. ¿Se puede extender solo con refutaciones? La respuesta es sí. Y esto es muy importante para exámenes de jueces y para análisis, que si un caso es solo refutativo, puede contar como una extensión completamente válida. Entonces, una vez que entendemos el impacto real que tienen las refutaciones dentro del debate, hay varias cosas importantes al momento de juzgar. La primera, las refutaciones no deben ser ignoradas y tampoco deben brindarles menor crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que alguien hace un argumento y alguien hace una refutación, no debería ser arbitrario decir que el argumento es más importante que la refutación. Totalmente falso. Son construcciones lógicas, son construcciones argumentales que tienen que tener el mismo valor. Ahora, ¿qué tanta importancia tenga el debate? Va a depender del debate, de cómo fueron probados y tal. Pero en esencia y en abstracto, sin que nada afecte, las refutaciones no tienen que tener menor crédito que los argumentos. Segundo, al momento de juzgar el caso, este debe ser evaluado tanto en argumentación como en refutación. Y este es un error gigantesco que tienen muchos jueces, que es, bueno, estos son los argumentos de la Cámara Alta de Gobierno, de la Cámara Alta de Oposición, de la Baja de Gobierno, de la Baja de la Oposición, y así hacen las comparativas, ignorando totalmente la influencia que tienen las refutaciones al momento de comparar los casos. Entonces, un caso es
construcción argumentativa y construcción refutativa son entes conjuntos, complementarios, no separados, y no puede ser, por ejemplo, subsidiarios de yo analizo la comparativa de altas en términos de la construcción argumentativa y la comparativa de bajas en términos de refutaciones. No, son entes conjuntos y tienen que analizarse como tal. Tercero, al momento de brindar retroalimentación, las refutaciones tienen que ser explicadas, ponderadas y comparadas. ¿Por qué? El simple hecho de que nosotros estamos brindando una justificación oral a otras personas de por qué pierden o por qué ganan, si es que nosotros no explicamos cómo jugaron el papel las refutaciones, entonces básicamente es como que 4 personas dentro del debate no tuvieron nada que hacer. El vice de Oppo, el vice de Goff y los látigos se rascaron la panza y no estuvieron en el debate. Y eso no es así, pero es la percepción que van a tener las personas cuando dentro de un debate su contribución, que mayoritariamente los segundos discursos son refutaciones o son cargas negativas en contra del otro lado, no son tomadas en cuenta. Entonces, incluso si la tomamos dentro de la deliberación, es importante hacerlas explícitas dentro de la retroalimentación. Cuarto, de nuevo, esto es importante, evaluar si las refutaciones son mitigatorias o si destruyen la lógica de la contraparte. Este no es un taller de refutación, pero hay distintos grados de refutación, distintas capas de refutación. Quiere decir entonces que tenemos que analizar como personas juezas qué grado de influencia tiene esa refutación dentro de las comparativas, pero además qué grado probatorio está teniendo esa refutación. Y finalmente, una persona jueza está encargada y es muy importante de evaluar el papel que juegan en el debate, como elemento diferenciador, con el nivel de engage que brindan, con la construcción y carga de la prueba que brindan, como una extensión válida. Es parte del trabajo de un adjudicador dentro de un debate, poder y saber evaluar qué rol están jugando las refutaciones dentro del mismo. Entonces, hasta este punto, es importante recordar 2 cosas fundamentales que les van a ayudar siempre para evaluar refutaciones. 1, que no se pueden ignorar las refutaciones. Pero 2, consideran las refutaciones como argumentos en sí mismo, que lo que buscan es involucrarse con el otro lado. A partir de esas 2 ideas claras, entonces vamos a evitar un montón de errores de ignorar refutaciones, darle más o menos crédito a las refutaciones, creer que las refutaciones no sirven. Ese tipo de cosas son ideas que no pueden estar dentro de un momento de adjudicar una comparativa. Y de hecho pueden ser tan importantes porque una comparativa se puede resolver simplemente por engage. A mí me ha pasado, no en el circuito hispano, pero en el Woods pasado ganamos un debate simplemente por engage, porque teníamos más engage que la otra parte. Y esto puede definirse simplemente por una refutación más elaborada o una refutación más profunda. Entonces es algo muy importante que la adjudicación se enfoque en entender este tipo de cosas. Vale, este es el segundo punto importante a tratar. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a las refutaciones y cómo se juzgan las refutaciones? Voy a entender que no, así que fantástico. Peña, estás con la mano levantada por si la quieres bajar. Listo. Hemos visto contradicciones y hemos visto refutaciones. Tercer criterio en donde la gente falla un huevo, y es encuadres competitivos. Primero que nada, bueno, ya están leyendo la diapositiva. ¿Alguien sabe qué es un encuadre? ¿Para qué usamos encuadres? ¿Para qué nos sirven los encuadres? Si nadie sabe, puedo seguir. Bueno, Yo, dime. ajá, yo lo que entiendo por encuadre es como enmarcar un contexto o en tratar como de enmarcar una situación donde tú quieres entrar en específico y como a mí me explicaron fue como tipo un lente de la cámara, todo lo que enfoca ese lente o todo lo que está dentro del cuadro del lente es lo importante y es como lo que vas a entrar o es lo que te vas a centrar y todo lo que está fuera no importa, tipo lo estás encuadrando en algo en específico. Eso es como lo que yo más o menos entiendo por encuadre. Súper claro, está perfecto. De hecho, me gusta esa explicación del lente y me la voy a robar. Lo que me dice Alan es que el encuadre podría ser también lo que considero relevante para que tenga sentido el caso. Sí, también. En esencia, es lo que dice Abdiel y es lo que dice Alan. El encuadre es básicamente
el ente donde enmarcamos lo que es importante para el debate. Y lo que dice Alan es que enmarcamos para que mi caso tenga sentido. Exacto, nosotros estamos enmarcando lo que nosotros creemos como importante dentro de este debate. La definición formal o lo que sea del manual es la siguiente, que el encuadre es la contextualización y definición de problemas, estableciendo los límites para determinar lo que será incluido y excluido. Es el marco donde se desarrolla el debate, que es básicamente con palabras bonitas lo que Abdiel y Alan dijeron. Entonces, ¿por qué son importantes los encuadres? Porque de nuevo, lo que hacen es básicamente mostrar en dónde se está desarrollando el debate y qué es lo que nosotros estamos explicando para que nuestro caso sea cierto. Pero además de eso, los encuadres nos permiten diseminar o definir lo más importante dentro del debate. Entonces, básicamente un encuadre es la manera sofisticada de probar o de definir qué métrica o qué criterio es el más importante dentro de un debate. En razón de esto, es importante entender que, por ejemplo, los equipos suelen disputar bajo qué criterio se debe juzgar un debate, ¿no es cierto? Se puede argumentar con encuadres o estándares por qué algo es más importante que otro, ¿no es cierto? Si yo encuadro mi debate en que lo más relevante son las personas vulnerables, pero baja de oposición encuadra el debate en que lo que verdaderamente importa son las minorías racializadas, que sería como un grupo más pequeño dentro de las personas vulnerables, entonces está explicando qué tipo de cosas es las que nosotros tenemos que enfocar como más importantes. Ahora, hay tres cosas importantes a entender con respecto a los encuadres y luego 4 criterios al momento de adjudicar encuadres. Las tres cosas son, 1, no se tiene que asumir el encuadre utilitarista como más importante sin que existan justificaciones o a su vez descartar un encuadre en principios. De nuevo, ¿qué pasa? Que tenemos un sesgo, al menos en el circuito hispano, a darle más peso a los argumentos y a los casos que son consecuencialistas, o sea, que son utilitaristas, que me brindan un impacto pragmático. Esto no debería ser así. ¿Por qué? Porque los encuadres, al igual que los argumentos, tienen que tener justificaciones detrás. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a encuadrar un debate en lo que más nos importa en este debate son las consecuencias materiales, porque las consecuencias materiales son las que afectan las vidas de las personas, estoy dando justificaciones. Si yo solo digo en mi extensión, lo más importante de este debate son las consecuencias de las personas, punto. Y ahí salgo con mi caso, no hay una justificación de plano. Y si el otro lado me justificó porque lo verdaderamente importante es un principio de libertad, de justicia o de cualquier análisis no consecuencialista, entonces yo debería darle créditos en encuadre por encima del utilitarista. El juez no debería tener un sesgo o no deberíamos caer en la idea de que porque algo me produce un impacto utilitario o un beneficio utilitario es más importante que un beneficio o un encuadre a partir de principios. Este punto es particularmente importante porque en el manual se lo trata a partir de encuadres utilitaristas, encuadres de principios, pero se puede extrapolar a todo. Argumentos de principios versus argumentos consecuencialistas, ambos son igual de importantes. De la misma manera, refutación en principio, refutación consecuencialista, ambos son igual de importantes. El punto fundamental acá es que al momento de evaluar encuadres competitivos, no podemos como jueces brindarle más importancia a uno solo porque me brinda un output utilitario. Dime, Peña. Ya, ¿cómo evalúas cuando, o sea, digamos que ninguna cosa, no hay como un encuadre como tal, pero es muy obvio que una cámara está sacando como algo no utilitarista, digamos, y en principios. Y como las otras 3 cámaras, implícitamente como se nota que quieren llegar a impactos pragmáticos. ¿Cómo evalúas esa cámara que como que no está con la métrica, donde el resto de cámaras sí están? Ok, de hecho hay una infoslide que lo explica, así como hay un TikTok que lo explica, hay una diapositiva mía que lo explica, que es la siguiente diapositiva. Voy a responderte exactamente esa pregunta. Voy a seguir con estos 2 puntos y luego respondo la pregunta de Peña. Segundo, vale. Con respecto a este segundo punto que es importante al momento de asumir encuadres competitivos. Nunca podemos descartar un argumento solo porque se basa en criterios que otro equipo ha dicho como no relevantes. ¿A qué vamos con esto? Si es que el encuadre de la cámara baja es las minorías
y todo el debate de las cámaras altas se trató del dinero, por ejemplo, no podemos ignorar estos argumentos. Solo podemos como verlos como menos persuasivos, sí, pero no hay cómo descartarlos. ¿Por qué? Porque probablemente en altas estos argumentos sean muy importantes y el encuadre que se discute en altas sea otro que el que está trayendo desde las cámaras bajas. Esto es importante porque muchas veces pasa que viene una baja o viene una alta de Oppo o la que sea y saca un encuadre en donde, valga la redundancia, desencuadra el resto de cámaras. Automáticamente tendemos como jueces a pensar que esto ya no es relevante dentro del debate y lo borramos, pero no es así. Lo que único que está pasando es que está perdiendo grados de persuasividad. Sí, está perdiendo importancia dentro del debate, sí, pero ya no significa que va a dejar de ser importante dentro del debate. Esto es importante al momento de adjudicar, principalmente cuando suceden cosas como desencuadres, como cambios de encuadre o de métrica, o como equipos que están ponderando qué es lo más importante dentro del debate por encima de otras personas. Entonces, no, un criterio importante al momento de adjudicar esto es que no tenemos ni debemos ignorar ese tipo de cosas que no están cayendo dentro del encuadre más competitivo. Sin embargo, sí pierden grado de persuasividad. Y finalmente, el último punto que es importante considerar al momento de encuadres competitivos es esta idea de que no todas las comparativas deben necesariamente adjudicarse un único criterio, un único encuadre o un único principio. ¿Qué voy con esto? De nuevo, un ejemplo práctico para que quede súper claro. Alta de oposición y alta de gobierno hablaron en un encuadre sobre que lo más importante del debate es obtener beneficios para toda la población. Baja de gobierno nos explica que encuadrando en su caso que lo más importante del debate es las minorías y los grupos racializados. ¿Quiere decir entonces que yo debería hacer la comparativa de altas con minorías y grupos racializados? No, porque a las altas les valió verga. Baja de gobierno pudo probar eficientemente que es lo más importante del debate. Perfecto, probablemente ganen el debate, pero yo puedo por ejemplo, yo puedo tener un criterio distinto en cámaras altas que un criterio con la cámara baja de gobierno, simplemente porque en cámaras altas, por ejemplo, el criterio no va a ser minorías, probablemente sea bienestar general y entonces gana alta de oposición. Viene baja de gobierno, explica que las minorías son lo más importante del debate y ahí en las comparativas con la alta de oposición, con la alta de gobierno, es lo que podemos entrar en por qué ese encuadre es más importante o porque logra probar que ese criterio es el mejor en todos los casos, ¿no es cierto? Entonces, las comparativas del resto de equipos entre sí no deberían adjudicarse en base a lo que ese encuadre de la otra cámara es, ¿sí? Esto es muy importante porque muchas veces he visto que lo que pasa es que una cámara prueba que un encuadre es lo más importante y una comparativa, por ejemplo, oposiciones, se define en términos de que ambos hablaron de cierto encuadre y el encuadre de gobierno es el que se usa para dictaminar cómo se rankean las oposiciones. Eso no debería pasar porque, de nuevo, al momento de adjudicar un debate, las 6 comparativas son mundos independientes. Esto es básicamente hacer arrastre, que el caso de baja de gobierno influya en las altas o el caso de baja de gobierno influya en las oposiciones. Ese tipo de cosas no deberían suceder y cada comparativa, o sea, cada grupo de 2 cámaras tiene que ser evaluado de manera singular y de manera en la que se dio esa comparativa. ¿Por qué esto es importante? Porque principalmente en debates más complejos, debates de gama media alta, es muy probable que haya una lucha de encuadres, que hay que se debata sobre qué es lo más importante dentro del debate, y entonces tenemos que tener criterios fundamentales para juzgar cada una de las comparativas. Yo sé que ese punto es un poco confuso, así que quiero saber si quedó bien claro, y si no, es un momento para que me hagan una pregunta. Bueno, voy a asumir que no hay ninguna pregunta y que les quedó súper claro cómo funciona esto de los encuadres competitivos. De nuevo, todo esto, este taller está basado en el manual de adjudicación de CEMUE 2022, así que es importante que si es que algo no queda claro, lo lean del manual. El manual es re claro, o sea, si ustedes van a dar una prueba de jueces y usan el manual, de seguro van a sacar 9 o 10. Ya. 4 criterios para evaluar los encuadres. Esto es importante
Esto va a responder a la pregunta de Peña. Estos criterios, a diferencia del resto de diapositivas que han visto que no tienen numeritos, sí tienen números, porque van desde el más importante hasta el menos importante. Y este es el orden cronológico que deberíamos seguir al momento de evaluar una comparativa o un encuadre dentro de una comparativa. El primer criterio, que es el más importante que tenemos que buscar, es que si existe algún criterio, principio o encuadre cuya importancia y veracidad acuerden todos los equipos de manera explícita. Esto es, por ejemplo, cuando primer gobierno dice, lo más importante de este debate son los niños. Alta de oposición dice, estamos de acuerdo, lo más importante son los niños, y entran. Baja de gobierno, vamos a ganar en el encuadre más importante, los niños. Baja de oposición, los niños y nosotros ganamos. Ahí es cuando hay un encuadre explícito, y este debería ser el que prima al momento de priorizar cuál es el más relevante dentro del debate. ¿Por qué? Porque básicamente hay un acuerdo explícito dentro de las 4 cámaras sobre el encuadre que más importa, sobre el criterio que más importa dentro del debate. Segunda cosa que tenemos que preguntarnos al momento de analizar, y esto sería, si es que nosotros vemos que no hay un encuadre explícito, aquí, perdón, precisión importante. Esta pregunta nos hacemos de manera de todos los equipos, pero también de manera individual. ¿A qué voy con esto? Si en altas el encuadre explícito no son los niños, sino la gente racializada, tenemos un criterio explícito que debería preponderar por cualquier otra cosa en esta comparativa de altas. Lo ideal sería que todas las cámaras acuerden cuál es la cosa más importante del debate, pero pues no siempre pasa, y este criterio es importante analizar comparativa a comparativa. Lo primero que tenemos que ver es si es que hay un encuadre explícito en un acuerdo básicamente entre ambas cámaras. Asumamos que no hay. ¿Qué es lo segundo que tenemos que nosotros buscar como panel para dirimir las comparativas? Es si es que hay un encuadre implícito. Quiere decir que hay un criterio o principio o encuadre cuya importancia y veracidad acuerden todos los equipos de manera implícita. Ok, nadie dijo lo que más nos importa son los niños, pero todo el caso de primer gobierno logra probar beneficios fundamentales para los niños. Todo el caso de primera oposición logra probar beneficios fundamentales para los niños. Baja de gobierno encuadra el debate en, qué sé yo, en lugar de toda la sociedad, en una sociedad particular, pero igual todo su caso se desarrolla en beneficios puntuales para los niños. Eso lo que hace es que haya un encuadre implícito que las cámaras están siguiendo. Y ese sería el segundo criterio que nosotros tenemos que analizar al momento de comparar a los equipos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si salen 2 equipos y ninguno establece una métrica, ninguno establece cuál es el encuadre más importante, ninguno establece un criterio fundamental para adjudicar esto, y entonces lo que tenemos que hacer es guiarnos dentro del criterio implícito en el que están debatiendo. Y esto es parte del trabajo de juzgar, es rol de adjudicación, poder darse cuenta de qué es lo que están debatiendo las personas. Si es que no hay ni encuadre explícito ni encuadre implícito, nos vamos a veracidad. Y este es el tercer criterio al momento de evaluar qué encuadre es el que está más importante dentro de este debate. Y es el equipo que haya mostrado de manera más efectiva la importancia y veracidad de un criterio. ¿Qué quiere decir esto? Alta de gobierno me dice lo que importan son los niños. Alta de oposición me dice lo que importan son los padres. Baja de gobierno me dice lo que importa son las escuelas, y baja de oposición me dice lo que importa es el sistema educativo, asumiendo que es moción de educación de colegios. ¿Cómo sabemos cuál de esos encuadres es más importante? Va con respecto a la veracidad. Y la veracidad es un criterio de la misma manera que los argumentos que tiene que estar demostrado. O sea, que tenga importancia dentro del debate, que esté probado que eso sea cierto, que tenga razonamientos lógicos de decir esto es lo más importante dentro del debate. Entonces, ese sería el tercer criterio en nosotros en el momento de dirimir. Si se dan cuenta, esto solo pasa cuando no hay un encuadre explícito ni un implícito sobre el que podamos adjudicar una comparativa. Nos tenemos que supeditar a el grado de veracidad y el grado de demostración que tenga ese encuadre. Yo no sé si es que esto responde a tu pregunta, Peña, que me hiciste hace un rato sobre cómo deberíamos adjudicar si es que hay diferentes encuadres. Sí, ya. Va, Solo ahí me quedaba la duda dime. porque yo algo que sí hacía era como
decía, a ver, este criterio, o sea, de todos los encuadres, este es el encuadre más importante, o sea, el que está mejor probado, lo que sea, y entonces al final como evaluaba ese encuadre para definir todas las comparativas, porque quedaba demostrado, pero como tengo esa duda de, o sea, si hay, o sea, me tocaría como ver comparativa por comparativa y pues la cámara que mostró mejor su encuadre, si es que demuestra sus argumentos, entonces gana como sus 3 comparativas, ¿no es cierto? Claro, pero por ejemplo, asumiendo el caso fatal en donde hay 4 encuadres distintos y Baja de Gobierno logra probar que el suyo es más importante, ese es un criterio decisorio en sus 3 comparativas, o sea, en Alta de Gobierno, Alta de Opo y Baja de Oposición. Sin embargo, si es que, por ejemplo, el debate de oposiciones habló sobre niños y el encuadre que ponderó Baja de Gobierno es sobre el sistema educativo, si nosotros usamos el mismo criterio del sistema educativo para evaluar la comparativa de oposiciones, están claramente en desventaja. ¿Por qué? Porque probablemente Alta de Oposición no se sabía que el caso del sistema educativo iba a salir en Baja de Gobierno. Y Baja de Oposición, tan solo con respuestas un poco mitigatorias desde el látigo, podría estar ganando en ese encuadre. Entonces, es importante, de nuevo, como dice el manual, que cada comparativa sea evaluada en base a los criterios fundamentales que tienen. A ver, esto no quiere decir que nosotros vamos a buscar activamente en cada comparativa esto. Esto lo único que quiere decir es que no todas las comparativas necesariamente tienen que adjudicarse utilizando un mismo criterio. Puede ser que en algunas situaciones pase, pero también puede haber situaciones en donde ciertas comparativas se puedan dirimir en base a otro tipo de criterios porque tienen otros encuadres en donde están funcionando. Esto es, o sea, la manera más fácil de ver esto es cuando alguien en extensión sale y dice, las cámaras altas están hablando de cualquier mierda, yo voy a encuadrar el debate en lo que verdaderamente importa. Y entonces probablemente el debate de altas sea de X cosa y el debate de bajas sea de Y cosa, y bajas logran demostrar que este encuadre es más importante. Eso no implica que nosotros tenemos que analizar las altas con ese mismo encuadre, porque sería ponerle la vara más alta sin una justificación alguna. Eh, queda claro? Pero sí, de nuevo, esto es casuístico. Esto solo te responde a que no tienes que hacerlo siempre, puedes hacerlo, pero hay situaciones en donde no vas a poder usar esos mismos criterios. Sí. Va, súper. Entonces, encuadres competitivos, el nombre es literalmente como está en el manual de adjudicación de SEMUDE. Y la razón de existir de este capítulo es que muchas veces no había manera de saber, este encuadre está explícito y esta métrica es implícita, cuál le doy más peso, cuál no sé qué. Hay criterios claros para evaluar y estos son los 4 en orden. Si es que no hay un criterio, un encuadre y un criterio explícito, vamos a buscar el implícito. Si es que no hay, vamos a buscar la veracidad y el grado de demostración de estos argumentos. Y si es que no hay nada de eso, o sea, literalmente los 4 equipos hablaron lo que les dio la gana, tenemos que juzgar en base a lo que el votante promedio informado considera importante. Este último criterio es probable que no se ejecute y se busca que no se ejecute, pero puede pasar. Entonces, si nadie se puso de acuerdo, nadie logra demostrar que un encuadre es verdadero, el votante promedio informado puede hacer uso del razonamiento que tiene por manual para entender qué es lo más importante del debate. ¿Eso queda claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Va, creo que no. Esta es la tercera cosa que vamos a analizar ahora, y ahora viene una que me gusta mucho y donde hay un huevo de confusión. Y antes de pasar el slide, porque otra vez puse la definición, ¿qué entienden por contrafácticos o contrapropuestas o contraplanes? Cualquier persona. Si nadie responde, usaré el dedo y los escogeré a dedo. Está Mateo, así que Mateo, ¿qué es un contraplan, una contrapropuesta o un contrafáctico? Ah, contraplan y contrapropuesta viene para las mociones políticas, para como que qué es lo que se haría si es que no se hace, es que no se hace lo que dice la moción, o sea, como que qué es lo más razonable que sería el contraplan. Y el contrafáctico igual, es como que en las mociones de lamentar cómo sería si es que no, o sea, si es que no sucede aquello que estás lamentando, ese es el contrafáctico.
¿Mm? Perfecto. Vale. En la mayoría de casos, contrafáctico, contraplan y contrapropuesta son sinónimos, pero sí vale la acotación de Mateo de que en mociones de lamentar el contrafáctico es lo que existe básicamente. Entonces, ¿qué es un contrafáctico? O un contraplan, o una contrapropuesta. En mociones políticas, la oposición puede elegir defender una medida alternativa. Para que esto quede claro en el manual, sí es cierto que en el manual el contrafáctico está explicado solo para mociones de lamentar. Y lo que vamos a hablar acá es más contrapropuestas y contraplanes que contrafáctico per se. Entonces, contrapropuestas. En mociones políticas, la oposición puede elegir defender una medida alternativa, que no solo consiste en problematizar el lado del gobierno. Y esto es muy importante, porque si es que la oposición no establece una contrapropuesta, gobierno no puede exigirle una propuesta. Vamos a ver esto en un ejemplo más claro con una moción. Esta casa prohibiría las drogas. La moción clásica para dar talleres. Oposición tiene la potestad, más no la obligación, de traer una medida alternativa. Y la medida más alternativa, más o idónea o lógica para una, por ejemplo, prohibición, es una regulación. Entonces, oposición puede salir y decir, nosotros no vamos a prohibir las drogas, queremos explicar que nuestra alternativa es una regulación de tal y tal y tal magnitud. Entonces, eso es algo que la oposición puede hacer y puede traer. Hay dos cosas importantes a considerar ahí. Uno, solo el líder de la oposición puede traer una contrapropuesta o un contraplan para el lado de la oposición. Y entonces, cuando se presenta una propuesta, alta de oposición tiene el mismo nivel de fiat. ¿Qué quieren decir estas dos cosas? Quiere decir que si líder de oposición no trae una contrapropuesta, nadie más puede traer una contrapropuesta en la bancada de la oposición. Esto es rol exclusivo del líder de oposición, asimismo como traer un plan es un rol exclusivo de primer ministro. Y de nuevo, la baja de oposición o toda la bancada de oposición tiene que ser consistente con ese contraplan. ¿Qué quiere decir esto? Si el contraplan de la alta de oposición es vamos a regular fuertemente el consumo de drogas, baja de oposición no puede decir nuestro contraplan es hacer clínicas de rehabilitación y inclusión de las drogas. No puede, porque el contraplan al que tiene que ceñirse es el que ya trajo su cámara alta. De la misma manera, tiene que ser consistente. Y alta de oposición al momento de presentar un contraplan tiene el mismo grado de fiat. Ahora, yo sé que el concepto de fiat suele dar problemas. ¿Estamos claros con lo que es fiat o quieren que lo explique? No estoy seguro si es que alguien no tiene claro sobre lo que es fiat, pero voy a explicarlo. Vale, el fiat en gobierno, el fiat significa que tienes un grado plausible para ejecutar una política. ¿Qué quiere decir esto? En una moción, ¿esta casa prohibiría las drogas? Gobierno tiene fiat de explicar que se va a ejecutar una política de prohibición de drogas. O sea, oposición no puede decir no tenemos dinero, por lo tanto no podemos prohibir las drogas, o no tenemos capacidad de control, por lo tanto no podemos prohibir las drogas, o los cárteles nos van a matar a todos, por lo tanto no se puede prohibir las drogas. No, se asume que existe una factibilidad de ejecutar una política. Ahora, lo que no podemos asumir con fiat es que esa política va a ser exitosa. Y ahí es donde sí puede cuestionar oposición. O sea, se asume que la prohibición de drogas sucede, pero oposición puede cuestionar la efectividad de esa prohibición, puede cuestionar qué tanto de aceptación puede tener esa prohibición. Entonces, el fiat no es nada más de la capacidad que se le otorga al gobierno de ejecutar una política. Por ejemplo, esta casa implementaría, esperen, ya, esta casa implementaría una política monetaria restrictiva. Gobierno tiene todo el fiat del mundo para decir que el Estado puede implementar esa política. Puede coger al Banco Central y decirle, solo puedes imprimir esta cantidad de billetes. Y oposición no puede cuestionar que el Estado puede ejecutar la política, pero sí puede cuestionar que vaya a ser efectiva, que luego el Banco Central se vaya a la mierda. Todo ese tipo de cosas puede cuestionar oposición.
pero el fiat me garantiza la viabilidad de la política, que esto se va a poder implementar, que se va a poder ejecutar. Entonces, a lo que me refiero con que alta de oposición tiene el mismo nivel de fiat, quiere decir que alta de oposición cuenta con la misma capacidad de recursos para ejecutar la política. Esto se ve muy fácil. Si el debate sería, esta casa construiría un puente, debate culerísimo, o esta casa construiría un rascacielos. El contraplan de la oposición no podría ser, nuestro contraplan no puede ser, nosotros con ese dinero, nosotros vamos a construir una estación espacial, porque evidentemente no ocupa la misma cantidad de recursos. Que la alta oposición tenga el mismo grado de fiat significa que si un puente cuesta 80 millones, la alta oposición tiene 80 millones en su lado para ejecutar el contraplan que quiera. Pero como se dan cuenta, esto implica que si es que alta de gobierno implique, no sé, construiría un puente, no puede alta de oposición decir nuestro contraplan excluyente es usar esa plata y construir una nave espacial, porque evidentemente no hay la misma cantidad de recursos. Entonces, a eso nos referimos con que alta de oposición tiene el mismo nivel de fiat, y el fiat es ese concepto que está brindado en las mociones políticas de que se puede ejecutar la política. Y entonces, esto sirve y esto existe porque cuestionar la ejecución de la política haría que el debate no sea viable. O sea, esta casa prohibiría las drogas, si es que alta oposición se pone a cuestionar, no podemos prohibir por esto, por esto, por esto, entonces no hay un debate per se. Se asume que la política se puede implementar, se puede discutir sobre la efectividad de la misma después, pero nunca sobre la viabilidad de la misma. Mateo. Sí, tenía una pregunta. Si bien el Fiat te permite como que decir que se va a implementar la política, ¿hay alguna restricción, por ejemplo, con la temporalidad? Yo qué sé, cuando dices como que esta casa como Alemania compraría gas a Turkmenistán, pero no tienes los gasoductos, es como que ya tú le puedes comprar, pero tampoco es como que se va a implementar mañana de mañana o cosas así. Ok, me parece válido. Yo creo que, por ejemplo, en ese caso, la viabilidad de que puedes comprarle a Alemania, que puedes comprarle a Turkmenistán, es lo que existe. O sea, quiere decir que Alemania tiene la capacidad de comprar, pero ahora si es que el gobierno me dice, voy a comprar gas para tener reserva de aquí a 10 años, entonces evidentemente se está yendo de las capacidades de Alemania. Entonces, dentro de lo razonable, y esto es muy importante, el fiat también tiene que entrar dentro de lo razonable. O sea, por ejemplo, esta casa banearía a Trump de Twitter. Lo razonable es entender que se puede sacar a Trump, que se puede borrar sus cuentas y lo que sea. Pero, por ejemplo, si es que el gobierno me viene y me dice, mi plan de banear a Trump es sacarlo de Twitter, sacarlo del Congreso, que no pueda tener ningún acceso político, pues se está yendo del fiat. Ese no es el fiat que le está otorgando la moción. Y de la misma manera con respecto a esto. O sea, si es que hay un tema temporal que puede generar una restricción lógica, la capacidad de ejecutar la política se ve mermada. Entonces, si es que el debate es, esta casa compraría el gas de Turkmenistán como Alemania, probablemente lo más lógico es entender la viabilidad de, puedo comprar el gas de Turkmenistán en este momento, pero no puedo comprar todas sus reservas, no me puedo adueñar de aquí a 10 años de esas reservas. Ahí es donde el fiat ya no entra. ¿Que está claro, Mateo? Sí, sí, está claro, gracias. Súper. Entonces, ya saben dónde está el fiat, ya saben lo que existe el fiat. El contraplan no es nada más, goza del mismo derecho al fiat. En términos de jerga de debate se conoce como op fiat. Entonces, una vez que hemos visto esto, tercera cosa importante, las contrapropuestas tienen que ser mutuamente excluyentes con el modelo de Auchi. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si es que el primer gobierno dice, esperan, aquí tenía una moción chévere. Ok. ¿Qué pasa si es esta moción, esta casa prohibiría los cigarrillos? Y lo que dice, o sea, el modelo de primer gobierno es, nosotros vamos a prohibir los cigarrillos, ejecutando una política de
evitar que los cigarrillos se puedan expender en tiendas y marcarlos como listas negras. Y sale el alto de la oposición y dice, no, nuestra alternativa es que vamos a prohibir los cigarrillos cortando las importaciones de los cigarrillos. Eso no es excluyente. Quiere decir que alta de oposición está tratando de adueñarse del mismo caso de alta de gobierno, y esto es injusto, y esto es, o sea, esto va en contra en contra del debate. Por lo tanto, no se le puede dar crédito en sí mismo. A lo que voy con esto es que las propuestas tienen que ser mutuamente excluyentes. Por ejemplo, prohibir y regular. Si tú ejecutas una política pública de prohibición, evidentemente no puedes regular. Y esa es la razón por la que en Ecuador las drogas duras están prohibidas, pero el tabaco está regulado o el alcohol está regulado. Entonces, son políticas excluyentes, y asimismo los contraplanes y las contrapropuestas tienen que ser excluyentes. Dentro del rol de persona jueza es muy importante analizar esto, porque políticas o modelos o contraplanes que no son excluyentes tienen que ser penalizados. O sea, no se pueden de cierta manera darles crédito, porque lo que están haciendo es afectando el debate o afectando el desarrollo del mismo. Por ejemplo, otro ejemplo, esta casa invadiría Siria. Ya no hay mociones de invadir, lamentablemente, pero ajá. Primer gobierno sale y dice, Estados Unidos va a invadir Siria de inmediato y va a instalar un nuevo gobierno, este es nuestro modelo. Sale alta de oposición y dice, Estados Unidos va a invadir Siria de inmediato, pero no vamos a presentar un nuevo modelo, un nuevo gobierno, sino lo que vamos a hacer es darle asistencia al nuevo régimen para que se forme por sí solo. Esto no es mutuamente excluyente. Entonces, de hecho, alta de oposición está aceptando la premisa de que tienen que invadir Siria. Noten que, por ejemplo, para que la contrapropuesta ahí sea efectiva, sea, si es que alta de oposición en su modelo es, vamos a invadir Siria y poner un nuevo gobierno, alta de oposición, para que sea mutuamente excluyente, el modelo sería, nosotros queremos que lo más efectivo es enviar apoyos económicos y apoyos de asistencia para que los propios, no sé, sirios puedan recuperar su gobierno. Ese es un modelo que sí es excluyente. ¿Por qué? Porque no podemos invadir Siria y hacer esto también. Entonces, es importante esto para que podamos entender por qué las contrapropuestas tienen que ser excluyentes y tienen que funcionar de esa manera. Y al momento de analizarlas y de evaluarlas en una comparativa, hay que entender eso. Y la última cosa, que esta sale en todas las preguntas de exámenes de adjudicación, es las contrapropuestas alteran la comparativa del debate, porque ambos equipos de gobierno ahora necesitan confrontar su política contra la propuesta en lugar de con el status quo. ¿Qué quiere decir esto? En una moción política, ¿no es cierto? Que si es que es esta casa legalizaría las drogas, que es la moción clásica. Noten que esta casa legalizaría las drogas. Si es que no hay un contraplan, la manera en la que el gobierno tiene que compararse a la oposición es con el status quo. Entonces, el status quo es drogas súper prohibidas, qué sé yo. Si es que alta de oposición, perdón, presenta un contraplan, altera la comparativa. Entonces, alta de gobierno y baja de gobierno ya no tienen que compararse con el status quo, sino tienen que compararse con la nueva política, comparar su política con esa política. No vale que alta de gobierno diga, bueno, yo me voy a seguir comparando con el status quo. No, los contrafácticos y las contrapropuestas alteran la comparativa para que ahora ya no nos comparemos con el status quo, sino nos comparemos con el nuevo plan que está sacando la oposición. Esto es importante, porque al momento de evaluar una comparativa en donde existe un contraplan, si es que el juez está evaluando con el status quo, es falso. O sea, es algo que no se tiene que hacer, porque lo que está haciendo gobierno es siendo injusto con el debate. El mejor debate posible se da cuando la oposición saca un contraplan y gobierno choca con ese contraplan. No es justo que choquen con el status quo. Entonces, eso es muy importante al momento de adjudicar una comparativa en donde existan contraplanes. Hasta este momento en particular, ¿alguien tiene una pregunta con respecto a los contraplanes y los contrafácticos y los contrapropuestas? Sí, tengo una.
Y es relacionada al primer punto que hablaste acerca de que, uno de los dos primeros puntos que hablaste, que es acerca de que solamente la contrapropuesta la puede establecer el líder de oposición. Eso quiere decir de que extensionista de oposición no puede traer esa contrapropuesta, entonces enteramente oposición no puede hablar de contrapropuesta, solamente puede traerla líder de oposición. Sí, como Manuel lo dice, las contrapropuestas son un privilegio y solo pueden salir a partir del líder de oposición, para la oposición. ¿Qué sí puede hacer baja de oposición si es que no hay una contrapropuesta? Es presentar alternativas, que es justo lo que vamos a ver después de esta diapositiva. Y las alternativas no gozan de fiat, pero son una manera válida de mostrar otro tipo de posibilidades. Pero si líder de oposición no trae una contrapropuesta, extensión de oposición no puede traer una contrapropuesta y mucho menos látigo. Gracias. Súper. Peña, yo vi que levantaste la mano. ¿Tienes dudas? Iba a preguntarlo sobre alternativas, pero ya, o sea, tengo otra pregunta, pero la voy a hacer cuando salga Veamos lo de alternativas. Ajá. Vale. ¿Yo por qué incluí las alternativas en esta presentación? Y es que muchas veces la gente se confunde con las alternativas y los contraplanes. Esperen, hay una pregunta. ¿A qué se refiere chocar con el status quo? No caché la diferencia entre chocar con el... Ah, ok. Vale. En una moción política, por ejemplo, me estoy quedando sin mociones políticas chéveres. Vale, esta casa implementaría un plan de estudios, no sé, regionalista, qué sé yo. Ya sé. Esta casa implementaría un plan de estudios técnico, o sea, que todas las personas salgan con un bachillerato técnico. Técnico electricista, técnico mecánico, lo que sea. Lo que hace primer gobierno es que el modelo funciona con que ahora la educación secundaria tiene que hacer que todas las personas sigan una carrera técnica en la educación secundaria, ¿verdad? Entonces, la oposición, si es que no trae un contraplan, tiene que compararse el gobierno tiene que compararse con el status quo. ¿Quiere decir eso? ¿Cuál es el status quo actual? Que hay un bachillerato unificado y que nadie sale con, no sé, licenciatura técnica del bachillerato, de la escuela secundaria. Y el status quo es que en el bachillerato te enseñan matemáticas, te enseñan ciencias, te enseñan literatura, pero no te enseñan electromecánica, radio, arte, lo que sea. ¿Sí? Entonces, ese es el status quo. Y si es que alta de oposición no presenta un contraplan, alta de gobierno puede chocar tranquilamente con ese status quo de cómo está actualmente. ¿Qué podría hacer alta de oposición? Es, yo no quiero implementar un bachillerato técnico, yo quiero implementar un bachillerato en artes y que todas las personas salgan con un bachillerato en artes. Si así es el debate, no sé si puedes ganar con eso, no importa. Lo importante es que el contraplan de la oposición es, a partir del mismo fiat, implementar que el plan de estudios del bachillerato sea con artes. Entonces, ya no te puedes comparar con el status quo de todas las personas recibiendo este mismo tipo de materias, sino te tienes que comparar con el contraplan de la contraparte, que es que no reciban un bachillerato técnico, sino un bachillerato en artes. Y ahí es donde se altera la comparativa y donde nosotros como jueces tenemos que evaluar, porque sería injusto que, por ejemplo, ahora vicelíder de gobierno salga y diga, uy, se me apagó. Qué raro. Bueno, que sería injusto que vicelíder de gobierno salga y diga, no, no queremos compararnos con el status quo, con el bachillerato en artes. Vamos a explicarles por qué el bachillerato técnico es mejor que el status quo, que no te dan nada. Y eso es injusto. Lo que hace el contraplan de la alta oposición es alterar la comparativa y hacer que ahora gobiernos tengan que compararse con ese contraplan. En este caso sería el bachillerato en artes. Entonces, la comparativa ya no es bachillerato técnico versus status quo, sino bachillerato técnico versus bachillerato en artes. No sé si eso queda más claro. Sí, súper. Peña, ¿qué querías decir? ¿Y cómo se ve siendo una baja de oposición? O sea, si es que mi alta da un contraplan, ¿yo me veo obligado a compararme con el mismo contraplan o puedo meter al status quo? No, tienes que usar el contraplan. Tienes que ser consistente con tu cámara alta. A ver, hay cosas
minuciosidades, por así decirlo, que tú puedes hacer como baja, en donde extiendes el contraplan de tu alta, o sea, das más explicaciones, das más mecanismos, aumentas el grado de certeza de contraplan. Son estrategias ya más avanzadas, pero por ejemplo es algo que tú puedes hacer desde cámara baja si o sea, si no te parece satisfactorio el contraplan de tu cámara alta. Es jugar con fuego porque algunas personas van a creer que estás robando el contraplan, que estás haciendo un contraplan, pero raya en lo legal y lo ilegal. Yo creo que desde baja de oposición, por ejemplo, puedes expandir el contraplan dentro de los límites válidos. ¿Esto quiere decir que vas a sacar otro contraplan anclándote del mismo contraplan? No, pero sí puedes expandirlo y darle más explicaciones, por ejemplo, para que tenga más certeza, para que sea más impactante, qué sé yo. Pero si es que tu alta saca un contraplan, tú estás obligado a eso, porque de nuevo, altera la comparativa. Ya no se comparan con el status quo, sino tienen que compararse con ese contraplan. ¿Cachado, Peña? Voy a entender que sí con tu silencio. Sí. Súper. Vamos a hablar de las alternativas y por qué son importantes al momento de adjudicar alternativas, porque las alternativas se confunden muchísimo con los contraplanes o con las contrapropuestas. Las alternativas serían, por ejemplo, lo que tú puedes hacer, Abdiel, si tu cámara alta no presentó un contraplano. Y es, ¿qué son las alternativas? Presentar argumentos que sugieren un rango de alternativas viables y soluciones no es lo mismo que presentar una contrapropuesta. En este caso, la bancada de oposición no tiene la obligación de comprometerse con alternativas, pero sí por ejemplo, sí tiene la obligación de comprometerse con las contrapropuestas. ¿Cómo se ve esto? En la moción de esta casa invadiría Siria, en lugar de decir que nosotros vamos a mandar apoyo económico, alta de oposición puede traer, o baja de oposición puede traer un rango de alternativas viables, como creemos que hay alternativas más útiles que invadir Siria, como por ejemplo, conseguir apoyo de la ONU, como por ejemplo, brindar apoyo humanitario, como por ejemplo, mandar cascos azules. Estos son un rango de alternativas que no necesariamente son una contrapropuesta per se. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental en las alternativas y las contrapropuestas? Es que en los equipos de oposición no tienen fiat. O sea, decir vamos a mandar cascos azules de la ONU o vamos a mandar más apoyo económico o vamos a hacer X cosa, cuando son un rango de alternativas, estas no tienen un fiat. Entonces, los equipos de gobierno pueden cuestionar la viabilidad de eso. Por ejemplo, si es que la alta oposición en la moción esta casa invadiría Siria, me presenta, nosotros creemos que en oposición hay tres alternativas más importantes que Estados Unidos puede hacer, como conseguir aliados en la ONU, como enviar cascos azules o como enviar apoyo económico, pero lo que puede hacer el gobierno es cuestionar la viabilidad de las mismas, cuestionar que, por ejemplo, los republicanos están en el poder y que no van a soltar plata, cuestionar el verdadero apoyo que se tiene en la ONU porque el Consejo de Seguridad actual de la ONU está controlado por India y China y entonces no van a mandar cascos azules. Cuestionar entonces la capacidad política que puede tener Estados Unidos para conseguir aliados en Siria. Eso es algo que sí se puede hacer porque ya no tengo la viabilidad del fiat que me provee. Las alternativas son una buena manera de explicar que existen otras opciones, pero no una sola opción o solo un modelo con el que comprometer. ¿Por qué son importantes en un debate? Simplemente porque las alternativas pueden ser una manera útil de probar que un modelo o que una política es mala, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta casa invadiría Siria. Si yo logro probar que hay alternativas que son menos dañinas, que son más probables y que pueden tener más apoyo internacional, ya estoy ganando. Y no necesito el fiat per se, pero estoy probando un rango de alternativas que son más eficientes que una política en particular. La diferencia fundamental es que las alternativas no tienen fiat, se puede cuestionar la viabilidad de las alternativas y además no comprometen a la bancada de la oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que si alta de oposición nos dice, yo creo que hay alternativas mejores, como por ejemplo conseguir el apoyo de la ONU, baja de oposición claramente puede traer una alternativa que sea no conseguir el apoyo de la ONU, sino más bien, no sé, enviar apoyo humanitario por su cuenta. Son alternativas que no hacen dependientes a la misma bancada. Entonces, esto es importante porque entonces y esto es clave con respecto a la pregunta de Nat. Las contrapropuestas o los contraplanes sí alteran el status quo. Las alternativas no. ¿Por qué?
Porque si yo estoy dando un rango de alternativas de me voy a contactar con la ONU, voy a mandar ayuda humanitaria, voy a mandar a los cascos azules, no se puede alterar la comparativa a que ahora yo tenga que compararme con todo ese rango de alternativas. La comparativa sigue siendo el status quo, sea cual sea el status quo. Las alternativas son solo una manera de mostrar que hay otras maneras diferentes en lugar de ejecutar esa política que quiere traer gobiernos. Entonces, al momento de analizar y evaluar y adjudicar alternativas, es muy importante entender esos 3 criterios. 1, que no hay fiat. 2, que las alternativas no comprometen a la baja de oposición y a toda la bancada a seguirlas. Y 3, que las alternativas no alteran el status quo. Entonces, esto es muy importante porque además las alternativas, como cualquier argumento, deben probar que son superiores en momento para poder ganar algún choque. O sea, no basta decir la alternativa más eficiente para los Estados Unidos es, por ejemplo, que apoye, o sea, conseguir el apoyo de la ONU y mandar ayuda humanitaria. Eso no es suficiente. Las alternativas tienen que estar explicadas, tienen que estar mecanizadas, tienen que tener su grado de certeza. Y entonces así es las que las podemos considerar dentro de un debate como, por ejemplo, para, no sé, para ganar una comparativa. Por ejemplo, digamos en una moción en particular. ¿Qué pasa si alta de oposición? Déjenme ver. Ok. ¿Qué pasa si la moción es, esta casa invertiría en, no sé, ya sé, esta casa como China invertiría en Evergrande. Evergrande, para los que no saben, es una compañía constructora que en este momento está atravesando un mal momento financiero en China. Entonces, gobierno tiene todo el fiat para explicar cómo va a ser la inversión, de dónde va a salir la plata, básicamente qué puedes invertir en Evergrande. Lo que puede hacer oposición es básicamente explicar que con ese dinero pueden haber alternativas mucho más viables, o sea, mucho más efectivas. Como por ejemplo, en lugar de invertir en Evergrande y salvar a la compañía, yo prefiero que el gobierno de China invierta en educación, invierta en salud, invierta en dar bono de construcción para que las personas hagan sus propias casas. Son alternativas que yo puedo presentar en la oposición y que, uno, no tienen fiat, porque probablemente no me alcance la plata, pero dos, tienen que mostrar, por ejemplo, la importancia de esto. Entonces, llevémoslo a ese debate en particular. El debate de esta casa invertiría o salvaría Evergrande. Gobierno va a sacar un modelo de le estoy metiendo 5 billones a Evergrande, que es mi constructora más importante, entonces se van a repotenciar los mercados y bla, 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 y ese es todo su modelo. Alta oposición no quiere sacar un contraplan porque no le parece necesario, pero lo que nos dice es, yo creo que puedo generar varias alternativas a partir de ese dinero. Por ejemplo, creo que alternativas viables con lo que haríamos con esa plata podría ser, uno, darles un bono a las personas para que construyan su propia casa. Dos, mejorar la planificación de las ciudades. Y tres, no sé, invertir o tratar de darle mayor grado de inversión a cooperativas de construcción más pequeñas. Son alternativas que existen que son diferentes a, por ejemplo, salvar o invertir en Evergrande. Y eso es algo que nosotros en oposición podemos presentar, pero estas no gozan de fiat. Nosotros no podemos decir que automáticamente el gobierno chino puede darle dinero a todas las personas chinas, o no podemos decir que automáticamente el gobierno puede invertir en todas las constructoras chiquitas. Son alternativas que nosotros, por ejemplo, podemos probar que tienen un grado de influencia importante. Por ejemplo, probar que dando ciertas condiciones materiales a ciertos grupos para que construyan sus propias casas ya es un mejor avance que fomentar a Evergrande que solo construye edificaciones de lujo, qué sé yo. El debate puede girar en torno a eso, pero la mera existencia de las alternativas no ganan el debate. Lo que hay que explicar a profundidad es la importancia de esas alternativas, por qué son un método más eficiente, por qué resuelven un problema mejor que la política. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Y como para que quede claro cuál sería un contraplan en esa moción, de esta casa salvaría a Evergrande o esta casa invertiría en Evergrande, un contraplan, considerando los recursos que para salvar a Evergrande sean 100 millones, 200 millones, sí se puede decir que, por ejemplo, el contraplan es que China haga su propia constructora
del Estado a partir de ese capital semilla. Y ese puede ser un contraplan que altera la comparativa. Entonces, con ese contraplan, la comparativa sería Evergrande versus la constructora estatal. Sin el contraplan, pero con alternativas, la comparativa sigue siendo el status quo, pero ahora hay alternativas que pueden ser demostradas como más importantes, no sé, darle subsidio a las personas vulnerables, a mejorar la planificación de las casas y así. Entonces, esto es muy importante al momento de adjudicar una comparativa, porque ahora entendemos cuándo es un contraplan y por qué goza de fiat, cuándo son alternativas que no gozan de fiat, pero que sí pueden ser una buena herramienta, como decía Abdiel, por ejemplo, para escapar del modelo de mierda que tal vez trajo tu cámara alta, o para explicar en mayor profundidad otro tipo de cosas con el que podemos ganarle a una política. Entonces, hasta este momento, ¿está claro cómo funcionan los contraplanes y cómo funcionan las alternativas? Va, yo creo que sí. Si es que alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano, mandar un mensaje, como quiera. Lo último que vamos a ver, no, hay dos cosas más, perdón, extensiones y criterios. Va. El cuarto punto que vamos a ver es con respecto a las extensiones. Esto es muy importante, porque al momento de evaluar extensiones, he visto un montón de fallas. Entonces, de plano y de cajón, esta pregunta siempre sale en los exámenes de adjudicación. ¿Y qué es lo que se considera una extensión? El manual es extremadamente claro y es literalmente esta lista copiada del manual. Todas estas 6 cosas se consideran extensiones válidas. O sea, nuevos argumentos que no han salido dentro del debate es una extensión. Nuevas refutaciones al material de la contraparte es una extensión. Nuevos ejemplos o casos son extensiones. Nuevo análisis o explicación de los argumentos existentes son extensiones. Nuevas aplicaciones de la argumentación existente. Por ejemplo, usando el argumento de la alta, de qué manera ese argumento derrota efectivamente a los otros lados, o sea, brindándole una capa de análisis más. Y nuevas métricas o criterios o encuadres para juzgar el debate también son extensiones. Entonces, ¿por qué quiero dejar esto súper claro? Porque me ha pasado muchas veces juzgando que alguien cree que el caso es extremadamente derivativo solo porque trajeron el mismo argumento, por ejemplo. Pero dejan de lado las refutaciones, dejan de lado el encuadre que es necesario para ganar, dejan de lado, por ejemplo, que la extensión fue de análisis y entonces es justificado que le gane a su cámara alta, qué sé yo. Entonces, es muy importante que quede claro que todos este tipo de cosas se consideran extensiones. De una u otra manera, unas son más importantes que otras, unas pueden ser más relevantes en un debate particular que otras, pero no por eso dejan de ser extensiones. Y el manual es muy claro y quiero ser muy enfático en esto. Casi cualquier cosa es una extensión. Solo que en serio la baja de oposición se siente a repetir exactamente el mismo discurso palabra por palabra, eso ya no va a ser una extensión. Pero por ejemplo, traer un poquito más de análisis es una extensión. Traer material un poco más persuasivo que su cámara alta es una extensión. Traer un poquito más de casos o ejemplos son extensiones. Esto no quiere decir que las extensiones ganan, para nada. Solo quiere decir que sí hay material novedoso en bajas para poder ser comparado. Para poder ganar a la cámara alta, obviamente esa extensión tiene que estar ponderada, tiene que estar mostrada porque es más importante, se tiene que ver porque es más impactante, se tiene que ver que, no sé, puede ser un antecesor lógico, lo que sea. Pero así solitas y a secas, sí son extensiones y sí son material novedoso con el que se puede comparar. Una vez dicho esto y que quede muy claro al momento de adjudicar, es importante 4 cosas al momento de evaluar extensiones en un debate. 1. Una extensión gana en medida de que su contribución sea mejor o más importante que lo presentado en su cámara alta. Hay 80,000 maneras de ver que sea mejor, que es lo que ya hemos visto antes, ¿no es cierto? Los criterios de encuadres y todo eso, pero vamos a ver después cuáles son criterios más puntuales para definir eso. Pero como ven, que la extensión exista no la hace ganadora per se, sino que tenemos que ver que la contribución que está aportando el debate sea más importante que lo que ha presentado su cámara alta. Segundo, una extensión puede brindar contribución en cuanto a su material refutativo o respuestas de los equipos de la contraparte. Esto va muy de la mano con lo que veníamos hablando en las refutaciones, pero también que, por ejemplo, un criterio decisorio en una bancada
puede ser el grado de refutaciones que están trayendo. O sea, que las refutaciones de la baja de gobierno sean supremamente más sofisticadas que las de la alta de gobierno, puede ser un criterio decisorio para hacer que la extensión sea ya más importante que la alta de gobierno. Tercero, la extensión tiene una exigencia probatoria mayor. Quiere decir que su carga de la prueba es más exigente. Y aquí quiero ser muy enfático en que a veces, al menos en español, compramos mucho extensiones, voy a decirlo así a secas, culas. Las extensiones tienen que tener una carga probatoria mayor. ¿Qué quiere decir? Que a las bajas le podemos y le debemos exigir mayor nivel probatorio. ¿A qué voy con esto? O sea, que prueben mucho más eficientemente un argumento, que tengan mayores mecanismos, que tengan razonamientos más profundos, que tengan una ponderación mucho más explícita. Es algo que las bajas tienen como obligación. Quiere decir que si alguien viene y saca un argumento X que está incluso menor probado que el de su cámara alta, probablemente no debamos darle suficiente crédito a su cámara alta. O por ejemplo, en una extensión de análisis, que es donde más este punto es importante, las extensiones de análisis hay que ver qué tanto en serio se puede intuir desde la lógica de la alta de gobierno. Por ejemplo, si en alta de gobierno de fondo ya se entiende cómo funciona esto, de fondo ya se entiende cómo funciona, por ejemplo, un análisis sobre las regulaciones, y baja de gobierno lo único que hace es 82,000 mecanismos más que no necesariamente aportan a la lógica. Entonces la carga probatoria que tenemos que darle a la baja de gobierno es mayor, tenemos que darle un mayor grado de exigencia, que no solo se puede aportar más mecanismos. Y a mí este punto me importa muchísimo, porque, a ver, esto sí es un poco anglocéntrico, pero en anglo, en debate en inglés, la importancia que se les da a las extensiones va muy de la mano de brindarles mayor exigencia a las mismas. No se puede ganar solo diciendo palabras más bonitas o con una explicación más profunda. Y esto es importante porque las bajas tienen 30 minutos más de preparación que las cámaras altas, que es todo el debate que ha sucedido, para buscar extensiones y para buscar maneras de probar cosas. Por lo tanto, exigirle el mismo grado probatorio que la cámara alta es injusto de fondo. Y a mí me quedó muy claro esto porque en inglés es horrible extender. O sea, en español es como, qué chévere, somos baja. En inglés es un infierno, no quiero ser baja. Y lo importante acá es que esta exigencia probatoria sí es relevante al momento de adjudicar, porque muchas veces las extensiones carecen de verdaderos análisis más fuertes, sino tal vez te traen 2 o 3 mecanismos más y ya te compras la extensión. Tiene que haber análisis más fuerte, pero además ponderaciones que hagan que entender que esos razonamientos son más importantes. 1001 maneras de ponderación. Este no es un taller de ponderación, pero puede ser intensidad de los daños, grado de certeza, la manera en la que sea. Pero siempre la extensión tiene una exigencia probatoria mayor que las cámaras altas. Y finalmente, se debe analizar la necesidad lógica de lo probado. O sea, ver si existe una dependencia con su alta o si la complementa. Porque esto es importante, porque muchas veces y muchas extensiones son tipo, este análisis es dependiente para que mi cámara alta pueda adquirir sus impactos. Como personas juezas tenemos que entender, tenemos que ser capaces de analizar hasta qué grado ese tipo de cosas son ciertas, hasta qué grado las explicaciones de la baja son necesarias para comprender a la cámara alta, o por el contrario, hasta qué lado las explicaciones de la alta son necesarias para que la baja desbloquee sus impactos. Y para que esto quede muy claro, les voy a explicar cómo perdí la final del Tonavi de este año. El caso de Mati Godos era, en esencia, o sea, hay una máquina que te permite saber qué piensan las otras personas. El caso de la alta de oposición era, en esencia, explicar por qué esto genera perjuicios a nivel individual y en las relaciones bilaterales, ¿no es cierto? Porque ahora desconfías de ciertas personas, o porque afectas a otras personas, o porque te sientes mal internamente. Mi caso, desde baja de oposición, era explicar por qué este tipo de cosas, de esta máquina para saber lo que el resto piensa sobre ti, genera problemas sistémicos a partir de todas las estructuras sociales. Como todas las estructuras sociales se componen de grupos, desde grupos del colegio hasta grupos políticos en el Estado, ¿no es cierto? Y entonces, cuando existe esta máquina, probablemente sea fácil que se alteren las relaciones sociales de estos grupos y que se entorpezcan la toma de decisiones, que se haga más difícil legislar, que se haga más difícil hacer política. En esencia, ese era el caso. Y
La razón fundamental por la que esta extensión no fue suficiente, incluso cuando tenía un impacto mucho más grande que el de la alta, era porque había un grado de dependencia. Mi explicación de alteración de estructuras sociales dependía de la explicación de alteración de estructuras individuales que había explicado la alta de oposición. Entonces, esto es algo que el panel tiene que saber notar al momento de extender, porque un panel que no note eso simplemente se compraba la idea de, hey, esto afecta a más personas, le ganan a su cámara alta. Pero no, hay una anteposición lógica que hace que el caso de alta o de baja de posición, el mío, dependiera de una explicación de cómo se afectan las relaciones individuales. Y entonces ahí entendemos, por ejemplo, la necesidad de entender las dependencias lógicas de la alta y de la baja. De la misma manera pudo haber sido al revés. Imagínense que la alta sacaba el caso de las estructuras sociales, pero no probaba cómo se alteraban las estructuras individuales. Baja de oposición, prueba eso y prueba porque esto es dependiente de lo de la alta, entonces le gana. Esto es importante porque al momento de evaluar las extensiones, la necesidad lógica de algo es muy clave para, por ejemplo, desbloquear ciertos impactos. Entonces, ¿cómo se evalúan las extensiones? Las 4 cosas ya presentadas. Saber que las extensiones tienen que probar contribución más importante que lo que presentó su alta, saber que las extensiones pueden brindar contribuciones a nivel de las refutaciones, saber que las extensiones tienen carga probatoria más exigente y mayor, y saber que las extensiones pueden tener una dependencia lógica, ya sea depender de su alta o ya sea que la alta depende de la extensión. Y esa es la manera en la que nosotros podemos entender qué tan válida, qué tan certera y qué tan efectiva es una extensión al momento de analizarla. Ahora, antes de seguir con la última parte del taller, ¿alguien tiene una duda con respecto a esto? Ok, todo claro. Vale, denme un segundo. Hasta este punto ya hemos visto casi todos los criterios en donde hay problemas, ¿no? Contradicciones, refutaciones, encuadres contrafácticos, extensiones. Queda una última cosa y es básicamente lo que siempre hay problemas y es cuáles son los criterios para adjudicar cosas. O sea, muy bonito y todo, ya sabemos leer todas otras cosas, pero ¿cómo comparamos las cosas? Esto no pretende ser una lista de los 5 criterios definitorios, pero sí son 5 criterios muy importantes para el momento de hacer una adjudicación de una comparativa. Y son 1, grado de certeza, 2, intensidad de los impactos, 3, carga probatoria, 4, nivel de engagement y 5, las métricas y los encuadres. Vamos a ir una por una porque esta es una buena manera al momento, por ejemplo, en el que den un feedback o estén en una deliberación, establezcan en base a qué criterios están comparando una cámara. El problema más grande que existe al momento de adjudicar es, yo creo que gana alta de gobierno porque probó X, pero baja de gobierno probó Y, y entonces X es más importante que Y. Sí, ¿bajo qué criterio? Entonces, esta es una guía para que tengan ciertos criterios claros de cómo adjudicar eso. Empecemos con el grado de certeza. El grado de certeza responde a la probabilidad de los impactos y la probabilidad de las explicaciones que nos están dando, ¿no es cierto? Esta puede verse de distintas formas. Por ejemplo, qué tanto estos impactos están cumpliéndose, pero también qué nivel de certidumbre proveen los mecanismos. Recuerden que los mecanismos no son más que pasitos para probar un argumento, no son más que explicaciones que logran demostrar cierto argumento en particular. Por lo tanto, un grado de certeza puede ser también, por ejemplo, cuánta certidumbre me brindan los mecanismos para probar que este argumento sí es cierto o no es cierto. Pero además, otro importante en el momento de evaluar la certeza es la certeza contextual. ¿Por qué esto es importante? Porque no es lo mismo decir que en este momento en particular, por ejemplo, digamos, en una moción, ya sé, la moción que salió en el Chido, de esta casa cree que, como era algo así como esta casa cree que, era en el Rosario, porque yo hice la moción, pero ya me estoy olvidando, era sobre Trump. Aquí está, motions, listo.
La gran final. Esta casa considera que está en el interés de los Estados Unidos que Donald Trump se postule como candidato presidencial en 2024. El análisis de la certeza contextual es muy importante, porque probablemente si es que esta moción salía hace 4 años, esta idea de que está en el interés de que Donald Trump se postule como candidato presidencial, y hacemos análisis, por ejemplo, como proteger la democracia o sé qué cosas, probablemente tenga un cierto grado de certeza. Pero en este momento en particular, la certeza contextual de, por ejemplo, está en el interés de que los Estados Unidos sí de que Trump sí se postule, porque es una manera de proteger la democracia y la libertad, qué sé yo, probablemente tenga poca certeza en base al contexto en particular. O sea, Donald Trump está siendo perseguido por la invasión al Capitolio, está siendo dejado de lado por DeSantis de Florida, los republicanos ya no lo quieren, tiene un ala muy radical. Entonces quizás el análisis sobre libertad o sobre, no sé, libertad ideológica ya no sea tan cierto en este momento en particular. Entonces, al momento de analizar grados de certeza es importante esto, ver la probabilidad que tienen los impactos, ver el nivel de certidumbre que me está garantizando los mecanismos para que un argumento sea cierto, pero además la certeza contextual en este momento. Recuerden que las mociones se evalúan en este momento en particular, por lo tanto la certeza contextual es muy importante para entender qué grado de certeza o plausibilidad está teniendo un argumento. ¿Cómo se puede usar esto para comparar? Muy simple. Alta de gobierno tiene un caso X, baja de gobierno tiene un caso Y. ¿Cómo sé cuál es mejor que el otro? Probablemente pueda decir que X es más importante que Y porque su nivel de certeza es mayor. Cuando tienes mayor certeza, probablemente los argumentos sean más probables, los impactos sean más probables. En el momento en particular, ese análisis sea más importante. Entonces ya tengo un criterio particular para definir una comparativa. En segundo, vamos con respecto a la intensidad de los impactos o la intensidad del daño, como se dice. Este es otro criterio para poder dirimir comparativas al momento de adjudicar, y es qué grado de afección tienen los impactos que presenta una cámara. Esto es diferente a la posibilidad de los impactos. O sea, que algo se cumpla es independiente de que este algo sea impactante. Recuerden eso porque el argumento perfecto es el que, o el argumento bueno es el que es medianamente probable y medianamente impactante. Entonces, la intensidad de los impactos mide eso, mide qué tanto estos impactos de una cámara tienen una afección tangible. Puede ser a nivel cuantitativo, por ejemplo, la cámara baja logra probar que protege un número mayor de personas que el de la cámara alta. Puede ser un criterio por el cual le damos el gane por encima de la alta. Puede ser con respecto a grupos de especial protección. Baja de gobierno protege de mejor manera a los grupos más vulnerables que no lo hacía alta de gobierno. Puede ser con respecto a la afección individual. La intensidad del impacto, la intensidad del daño a nivel individual está mucho mejor en baja de gobierno que en baja de oposición, por ejemplo. Y hay muchas otras maneras. Esto viene bastante de la mano de la manera en la que se ponderan las cosas. Hay como 7 criterios de ponderación. Igual hay como 7 criterios de intensidad de los impactos que se pueden utilizar, pero estos son como los más relevantes al momento de analizar una comparativa. Entonces, otro criterio que podemos usar es qué intensidad tienen estos impactos. Intensidad del daño, cuantitativo, grupos de especial protección, y aquí tenemos otra arista en particular, por ejemplo, para comparar dos cámaras. Algo muy importante, de nuevo, la intensidad, si bien es independiente de la certeza, es codependiente de la misma. O sea, si yo tengo un impacto de se va a extinguir toda la población mundial, pero es poco cierto, probablemente no tenga tanto peso. Entonces, la intensidad de los impactos sí va a depender de qué tanto grado de certeza tenga algo al momento de suceder. Pero sí es importante porque al momento de dirimir una comparativa, esta intensidad de los impactos es algo muy importante al momento de comparar. Lo tercero que tenemos que ver al nivel de adjudicación es la carga probatoria. Aquí no hay un orden, pero estos son criterios fundamentales. La carga probatoria es el nivel demostrativo de los argumentos. O sea, esto es diferente al nivel de certidumbre provista por los mecanismos. ¿Por qué? Porque en el grado de certeza lo que estamos viendo es qué tanto los mecanismos nos aportan a creer que un argumento es cierto. Acá lo que estamos viendo es que tanto estos mecanismos prueban que el argumento es lógica o está construido de manera efectiva. Entonces, la carga probatoria es otro criterio en donde podemos dirimir comparativas. Por ejemplo, la baja de gobierno le gana a la baja de oposición porque tiene un nivel demostrativo significativo de argumentos. O sea,
su carga probatoria, sus mecanismos son mucho más buenos, son mucho más profundos. Eso me hace creer que sus argumentos son más relevantes que los de la otra parte. El cuarto es con respecto al nivel de engage. El nivel de engage es un criterio importante al momento de adjudicar y muchas veces no lo usan. A mí casi nunca me han dicho ganaste una comparativa, al menos en español, ganaste una comparativa porque tuviste más engage. Y es algo que sí se tiene que usar. El nivel de engage es importante. El debate es un ejercicio de involucramiento entre todas las cámaras. Por lo tanto, que una cámara tenga más involucramiento que otra, sí es un criterio definitorio al momento de, por ejemplo, definir cierto tipo de comparativas. Entonces, el nivel de engage es otro criterio que se puede usar y que responde al nivel de involucramiento con las cámaras de la contraparte, pero además, el nivel de engage va de la mano de considerar el grado de las respuestas que van al mejor caso. Por ejemplo, no es lo mismo tener cierto grado de engage con respuestas muy mitigatorias a tener cierto grado de engage con respuestas súper robustas que rompen la lógica total de la contraparte. Es lo mismo que veníamos hablando en las refutaciones. ¿Qué grado de refutación le aporta mayor nivel de engage? De nuevo, si están en una deliberación y les preguntan qué criterio están usando para dirimir esta comparativa, el nivel de engage es una respuesta completamente válida al momento en el que nosotros definimos qué comparativa y quién está ganando. Y el último punto es con respecto a las métricas y los encuadres. También otro criterio muy importante con respecto a definir cuál es más importante, quién gana cierto tipo de cosas. Aquí es importante que pueden usarse los criterios antes mencionados con respecto a encuadres y métricas, que es encuadre y métrica explícita, encuadre y métrica implícita, encuadre más veraz y criterio del votante informado. Esos son criterios que son importantes al momento de dirimir este criterio. Entonces, es muy válido, por ejemplo, si te preguntan en una deliberación quién gana alta de gobierno o baja de oposición, y tú dices que baja de oposición porque su encuadre está mucho mejor justificado o porque en este encuadre explícito lo están ganando de mejor manera, es otro criterio decisorio al momento de definir cierto tipo de comparativas. Esas son las 5 comparativas, los 5 criterios básicos, o sea, no básicos, 5 criterios que pueden usar en la mayoría de debates al momento de dirimir comparativas. ¿Hay más criterios? Sí, yo no los puse acá, no, pero esta es una muy buena guía para empezar a entender cómo se pueden decantar las comparativas entre dos cámaras. Recuerden, una cosa fundamental al momento de adjudicar es que la adjudicación lo que busca es ser un ejercicio formador y ser un ejercicio clarificador. Entonces, cuando tenemos criterios claros, es cuando más fáciles podemos ser clarificadores al momento de dar un feedback, al momento de estar en una deliberación, de decir, esta cámara gana esta por certeza, por impactos, por engage, lo que sea. Y al momento de, como criterio formador, en base en que tenemos criterios claros, es cuando las personas o los debatientes pueden entender por qué están perdiendo con una cámara o por qué están perdiendo o ganando con otra. Entonces, es muy importante tener criterios claros que responden a todo ese tipo de cosas. ¿Por qué dejé esta diapositiva al último? Porque si ustedes se dan cuenta, estos criterios dependen de que como adjudicadores y como jueces podamos analizar efectivamente cosas como contradicciones, refutaciones, encuadres contrafácticos y extensiones para poder de esa manera encasillarlos en cierto criterio con el que le estamos dando el gane a otras cámaras. Entonces, eso es todo lo que yo tengo por ahora. No sé si es que alguien tenga alguna duda. Creo que no. Entonces, creo que podemos terminar el taller acá. Si tienen dudas, comentarios o sugerencias, me pueden escribir a mí. Tienen mi número y si no, me pueden buscar en Instagram también. Y ya, creo que eso es todo por ahora.